Hola, buenas tardes. Este es el video para la semana que tuvimos la sesión de jornada de acompañamiento y por lo que no les pude dar clase. Aquí les dejo la clase de la semana. Lo mismo para aquellos que sí tuvimos clase pero quieren repasar el tema. El tema de esta semana se llama Simple Past. Este tema en realidad lo vamos a ver en 2 semanas. En esta primera semana nos vamos a enfocar específicamente a los regular verbs. A los verbos regulares. Primero vamos a empezar por señalar cómo es nuestra estructura del pasado simple. Para las afirmaciones, nuestras afirmaciones quedarían de la siguiente manera. Vamos a ocupar nuestro sujeto más el verbo en pasado. Aprovecho para recordarles a los que no tuvimos clase, la próxima semana para ver los verbos irregulares voy a necesitar que lleven su diccionario. Con los verbos regulares va a ser muy sencillo esta parte del verbo en pasado. Después necesitamos nuestro complemento y listo. Por ejemplo, we played basketball. Jugamos básquetbol ayer. Así sería nuestra afirmación. Para las negaciones, vamos a ocupar sujeto, nuestro auxiliar que es didn't, o podemos utilizarlo sin contracción, did not. Normalmente se ocupa con contracción, pero el otro también está bien. Y el verbo va en infinitivo. Ya hemos hablado muchas veces de esto. El infinitivo es el verbo sin conjugar. Y nuestro complemento. Es decir, por ejemplo, les decía, no tuvimos clase, entonces quedaría we didn't have class today. No tuvimos clase hoy. Es importante ver esto, el verbo está en infinitivo, ya no lo ponemos en pasado porque estamos ocupando nuestro didn't. ¿De acuerdo? Muy importante ese detalle. Y por último, para las preguntas quedarían de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el auxiliar did. Viene nuestro sujeto y otra vez, como ya usamos el auxiliar did, nuestro verbo va en infinitivo, complemento y terminamos con nuestro signo de interrogación. Ejemplo, imaginemos que vamos a preguntar, ¿ya hiciste la tarea? Quedaría de la siguiente manera. Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? ¿Ok? Y otra vez, el verbo va en infinitivo, no en pasado, porque ya tenemos nuestro auxiliar did. Así que ya no es necesario que hagamos esto. ¿De acuerdo? Les decía, está bastante sencillo el tema. Ahora, vamos a ¿por qué lo vamos a dividir en regular verbs e irregular verbs? Los verbos, para ponerlos en pasado, los verbos regulares son muy sencillos. No es necesario buscar en un diccionario cómo hacemos los verbos regulares. A los verbos regulares normalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es lo que hicimos acá con el verbo play. Casi todos tenemos nuestro verbo en presente y a pasado lo que vamos a hacer es ponerle solamente la terminación ed y listo. Nuestro verbo ya está en pasado. Pero les recuerdo, esto solamente va a funcionar para los verbos regulares. Bueno, y tampoco funciona para todos. Casi todos solamente hacemos esto del ed. Tenemos otras reglas que tenemos que seguir y que vamos a ir viendo en esta clase. ¿De acuerdo? Antes de poner el resto de las reglas, sí les recuerdo que la única manera de saber si sus verbos son regulares o no, pues es aprendiéndolos de memoria, pero es bastante sencillo. La siguiente regla es cuando solamente agregamos la letra D. Algunos verbos ya terminan en la E, como por ejemplo arrive. Entonces, en este caso, ya no vamos a escribir la E, solamente la D. Y ya quedó arrived.
Cuando nuestros verbos terminan con Y, por ejemplo, a study, esta Y la quitamos y nuestro verbo quedaría cambiando la Y por una I latina y después studied. Entonces, esta Y se cambia por esta I latina, studied. Y la última regla para los verbos regulares la haríamos con stop. Cuando nuestro verbo termina en consonante, vocal, consonante, vamos a repetir esa última consonante. Aunque esto no suele ser, en realidad la regla es consonante, vocal, consonante con sílaba tónica ahí. Pero casi todos los que terminan en consonante, vocal, consonante funcionan así. Entonces con stop quedaría stop y aplicando la regla, esta última consonante la vamos a repetir y después ed. Entonces sería stop it, pero con doble P. ¿De acuerdo? Hay una excepción para esta regla última con el verbo travel. Si ustedes escriben travelet con doble L, está bien. Y si escriben travelet con una L, también está bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cualquiera de los dos está bien. De ahí en fuera, seguimos estas reglas que pusimos aquí y solamente va a aplicar a los verbos regulares. Les decía, ¿cómo sabemos que son regulares o irregulares? Es un poco difícil saberlo, pero lo que sí pueden saber es que para las tareas, todas las tareas de esta semana, solamente ocuparemos verbos regulares. Así que cualquier verbo que vean en su tarea de esta semana, de la lección 7b, serán verbos regulares. Vamos a los ejercicios. Y tenemos este primer ejercicio. Dice, reescribe las oraciones en pasado simple. Lo único que cambiamos en esta sesión de la clase fue la parte del verbo y la parte de los auxiliares. Entonces, en realidad solo hay que reescribir esto primero de aquí hasta la parte del verbo. Son las partes que fuimos cambiando en la clase. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, este verbo termina en Y y es una afirmación, entonces quedaría I studied. I studied English. Y listo. En el segundo es una pregunta. Entonces utilizaremos en lugar de do nuestro auxiliar did. Lo demás queda igual. Did you listen to the news? El siguiente es una negación. Hay que cambiar el auxiliar doesn't por didn't. O sea, he didn't cook. La siguiente también es una pregunta, así que utilizamos auxiliar did. Did she play sport? Siguiente es una afirmación, así que el verbo debería ir en pasado. They worked last week. Siguiente también es afirmación, solo cambiamos el verbo pasado. She traveled a lot in 2018. Siguiente también es afirmación, solo cambiamos el verbo pasado. Jack worked in New York 5 years ago. Siguiente, igual afirmación, solo cambiamos a pasado, agregando el ed, según las reglas que vimos hace ratito. I called my parents yesterday. Siguiente es una negación, así que en lugar de utilizar don't, usaremos didn't. We didn't leave. In France 10 years ago. Y la última también es una afirmación, así que solo cambiamos el verbo a pasado. Anna asked a lot of questions. Y listo. Este fue nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio que está acá se parece mucho a lo que haremos en el ejercicio de tarea.
Entonces, ¿qué dice que lo que vamos a hacer? Completa las oraciones con el verbo en pasado simple. Aunque las instrucciones dicen completa el verbo en pasado simple, en realidad es completa el verbo, la oración en pasado simple. Y como ya vieron, a veces sí hay que poner el verbo en pasado simple, a veces solo hay que utilizar los auxiliares did y done, didn't, perdón, y poner nuestro verbo en infinitivo, porque ya tenemos ese auxiliar didn't. ¿De acuerdo? Entonces, les digo, es parecido al ejercicio de tarea. Entonces, número 1, my mother on her birthday. Aquí la que queda es not called. Como es una afirmación, el verbo no cambia, pero sí hay que utilizar el auxiliar. Entonces sería I didn't call my mother on her birthday. La siguiente, the film was very sad. Vamos a utilizar el verbo cry. ¿Lloraste? Como es una pregunta, igual, nuestro verbo no cambia, pero hay que utilizar el auxiliar. O sea, did you cry? En su tarea lo único que cambia es que hay que escribir también el auxiliar. Eso es lo que habría que cambiar con respecto a este ejercicio y el de su tarea. Que en la tarea también hay que escribir esa parte. Siguiente. My brother video games all day yesterday. Mi hermano juega videojuegos. Jugó, perdón. Entonces, aquí como es una afirmación, entonces negación, pregunta. Como esto es una afirmación, nuestro verbo irá en pasado. Play. Y como quedamos que todos son regulares, terminación de y listo. Siguiente. To the news this morning. No escuché las noticias esta mañana. Es una negación y el verbo no cambia, pero usamos el auxiliar. I didn't listen to the news this morning. Siguiente es una pregunta. Utilizaremos dance. El verbo no cambia, pero usamos auxiliar. O sea, did Sarah did Sarah dance with Martin at the party? Y la última es el verbo book, que significa reservar. We booked, porque es una afirmación. Solo el verbo en pasado. We booked our hotel rooms online. Este último ejercicio, les decía, es muy parecido a nuestros ejercicios de tarea. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo, la próxima semana, déjenle recuerdo las fechas, del 31 de mayo al 3 de junio, vamos a seguir viendo Past Simple, pero voy a necesitar que traigan su diccionario. Yo les recomiendo esta aplicación, aquí lo anotamos, les recomiendo la aplicación Bravolol. Solo asegúrense de que sea la versión English-Spanish. Y listo. Con ese podemos trabajar. Podemos trabajar con los diccionarios del librito, pero si lo van a trabajar en su teléfono con una aplicación, esta es la que les recomiendo porque trae las cosas igualito que en los diccionarios físicos y eso es mucho mejor que cualquier otro. Hay mejores que este, pero son de paga, digamos que de las opciones gratuitas, este es el mejor y el que yo les recomiendo. Sería todo por ahora, nos vemos la próxima semana.